Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, esta es una nueva entrega del Profe González. Hoy les traigo un tema muy interesante que corresponde a una de las particiones de división celular. Pues este es un video que hace parte de los ciclos de videos que estamos haciendo sobre temas de ciencia. Hoy le corresponde el caso a biología. División celular es un tema que yo veo usualmente en los grados séptimos, lo repito por allá en grados octavos, tal vez novenos, cuando estamos viendo vías metabólicas. ¿Listo? Es importante para establecer, digamos que la forma en la que se reproducen algunas células y se producen algunas células, en particular las células sexuales, espermatozoides y óvulos. ¿Listo? No siendo más, como siempre digo, comencemos. Bueno, señores, hablemos hoy de la división celular. ¿Qué es la división celular? Entonces, a la larga, en los videos anteriores habíamos dicho que la división celular era la forma en la que las células se reproducían, se multiplicaban, ¿cierto? Pero recordemos que en el cuerpo existen dos tipos de células. ¿Cuáles son esos dos tipos de células? Las células somáticas y las células sexuales. Eso es muy importante. Las células somáticas son todas las células del cuerpo, neuronas, las de la piel, las del músculo, las del tejido adiposo, los adipocitos, las del hueso, por ejemplo los osteoblastos. Pero hay las otras células que son las células sexuales. Estas sí son solo dos. En el caso de las niñas se llaman óvulos. En el caso de los niños se llaman espermatozoides. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Todas las células del cuerpo se clasifican en dos, las somáticas y las sexuales. Las somáticas se reproducen por un tipo de división que nosotros ya vimos, que se llama la mitosis, ¿cierto? Pero las células sexuales se dividen o se reproducen por otro sistema que se va a llamar la meiosis. Y es básicamente el tema de este video como tal. Entonces vamos a revisar cómo funciona. Por acá. Recordemos que la célula, como todas las células, tiene un ciclo que se llama el ciclo celular, ¿cierto? Ciclo celular. Es decir, es como el ciclo de vida de esa célula. Y a la larga siempre se ve más o menos de esta forma. Entonces, bueno, un poquito más bonita. Entonces, lo que pasa y sucede es que la célula está en su mayor parte del tiempo, más o menos hasta aquí como hasta por aquí, en una fase que se conoce con el nombre de interfase. Como la bonita. Toda esa fase, desde aquí hasta aquí, es la mayor parte de la vida, está en interfase. ¿Listo? Ahí realiza muchas funciones, como ya lo vimos, por ejemplo, la mitosis. Dijimos que la interfase se clasifica en tres fases. La fase G1, la fase S y la fase G2, ¿cierto? Y en esas tres fases lo que hace la célula es aumentar de tamaño, duplicar su DNA y prepararse para la división. Entonces básicamente en la meiosis ocurre lo mismo, solo que a diferencia, ¿cierto? No ocurre aquí mitosis, sino que ocurre meiosis. Y esta meiosis es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la meiosis me produce 4 células, a diferencia de la mitosis que solamente me producía 2. Vamos a mirarla entonces cómo funciona. Entonces, esto es lo interesante. Lo interesante es que partimos de una célula que se encuentra en interfase. ¿Listo? Vamos a ver aquí las diferencias. Entonces, normalmente está la interfase. Esta va a ser la primera fase de todas, ¿cierto? Entonces, la interfase es una fase grandota en la que, óigase bien, no podemos ver los cromosomas. Lo único que vemos es un núcleo ahí, ¿cierto? Recuerden que sucede en la interfase, como en todas las interfases, mitosis o meiosis, decíamos, óigase bien, que la célula aumenta de tamaño y no solo eso, óigase bien, y duplica su ADN. ¿Listo? Lo está duplicando. ¿Por qué lo está duplicando? Porque se va a reproducir. Entonces necesita 2 copias para enviársela a sus células hijas. ¿Cierto que sí? A esto le conocemos como la interfase. Muy bien.
¿Qué pasa? Que la meiosis, o sea, después de la interfase, la célula entra en un proceso que se llama la meiosis. Y pilas, meiosis. La meiosis, óigase bien, consta de dos divisiones. En el caso de la mitosis solo era una célula que se dividía en dos. En este caso son dos divisiones, una que se divide en dos y a su vez esa vuelve y se divide en dos. Eso quiere decir que dos por este lado más otras dos de la otra célula son 4 células hijas. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos con la meiosis. La primera fase se va a conocer como la profase 1. Esto normalmente lo simbolizamos con el número romano. Pilas, en la profase 1 pasa lo mismo que en la profase de la mitosis. Entonces el núcleo se va perdiendo y los cromosomas se condensan, es decir, dejan de ser una cromatina que está por acá enrollada y se convierten ahora sí en cromosomas. Pero pilas que no es lo único que sucede. Aquí están los cromosomas, ¿cierto? Vamos a dibujar aquí con otro color el otro cromosomita. Y es la casualidad que como los cromosomas ya están aquí duplicados, ¿cierto? En este proceso, ahí en este punto, lo que sucede es que los cromosomas se tocan. Y al tocarse intercambian material genético. Óigase bien, quedando a veces así. Pues por este lado se intercambian el material genético. Entonces una colita pasa al otro lado y aquí la otra colita pasa al otro cromosoma. Y eso está intercambiando material genético constantemente. Intercambian pedacitos de cromosomas. Y ustedes dicen, profe, ¿y eso no queda feo? Pues no, realmente es lo que ha hecho que nosotros tengamos una variabilidad genética, que seamos todos diferentes. Y es la razón por la cual ustedes, que son hijos de su papá y de su mamá, vean que ustedes no son exactamente iguales a sus hermanos, porque existe la recombinación. Aquí es donde ocurre la recombinación genética. Entonces eso es muy importante. En la profase 1 ocurren muchos eventos. El primero, entonces se pierde el núcleo. Núcleo desaparecido totalmente. ¿Listo? Segundo, se condensan los cromosomas. Es decir, acuérdense que aquí no se veían los cromosomas y aquí ya se condensaron, se ven por donde va el cromosoma. Y no solo eso, oígase bien, ocurre la recombinación genética, es decir, se empiezan a recombinar los cromosomas. Pero hasta ahí todo bien, no pasa nada. Bien, bueno, profe, y después de la profase 1 que sigue, bueno, es el mismo orden de la mitosis, es decir, sigue la metafase. Pero todavía estamos en la metafase 1. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues la metafase 1, lo que sucede es que están aquí la celulita y los cromosomas se ubican en un plano ecuatorial. Acuérdese, igualito que la mitosis. Por aquí están los polos de la célula y los usos cromáticos empiezan a jalar. Todavía no ha pasado nada. Solamente los cromosomas se ubican en un plano ecuatorial. Eso es muy importante. Coloquémoslo aquí. Entonces los cromosomas se ubican en un plano ecuatorial. ¿Cierto? La línea del ecuador ahí que pasa por la célula. Bien, después de la metafase sigue la anafase. Bueno, ¿qué es eso de la anafase? Igual a anafase 1. Entonces aquí lo colocamos, anafase. Entonces aquí ya los usos cromáticos hacia sus polos hacen la fuerza y eso hace, óigase bien, que los cromosomas se rompan. Pilas y van mitades a cada uno de sus lados correspondientes. ¿Listo? Entonces por medio de los usos cromáticos dividen
los cromosomas. Sobra decir algo, ¿no? En este punto los cromosomas estaban duplicados, porque eso se hizo en la interfaz, estaban duplicados. Entonces, una copia va para un lado y la otra copia va para el otro. Hasta ahí todo bien. Ahí vamos en anafase. Finalmente, en la anafase empieza un proceso de división del citoplasma. Y ese proceso ocurre en la telofase. Se llama la telofase 1. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, la célula empieza su proceso de citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? La división del citoplasma. Entonces, inicia el proceso de la citocinesis. ¿Listo? ¿Qué es la división del citoplasma? Pilas, porque por acá quedan los cromosomas divididos y los usos cromáticos. Bien, los pedacitos de cromosomas, los polos y los usos cromáticos. Hasta aquí vamos en la telofase número 1, pero acuérdese que son 2 divisiones, así que va la segunda. Entonces vuelve a arrancar de telofase, que ya se generan 2 células cuando se divide. Entonces 2 células, ¿cierto? Coloquemos aquí, esto ya sería la profase, pero 2. Entonces aquí ya tenemos 2 celulitas, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos 2 celulitas con la mitad del material genético. Acá está, mírenlo, ¿cierto que sí? Bien, ¿qué pasa con estas celulitas? Entonces estas celulitas se vuelven a ubicar en el extremo, óigase bien, y se reorganizan para la siguiente división. Entonces los cromosomas se reorganizan para la siguiente división. ¿Estamos? Entonces se están reorganizando. Muy bien. Pilas. Entonces después de la profase 2, lo que sigue es la metafase 2. Vuelve, entonces los cromosomas se ubican nuevamente en un plano ecuatorial, pero acuérdense que ahora ya están en mitades distintas, miren, porque como se había duplicado, ahora están aquí en esta zona, ¿cierto? Y los usos cromáticos empiezan a jalar sus respectivas mitades de los cromosomas, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en la metafase? Entonces, los cromosomas de las células se ubican en un plano ecuatorial. Bien, hasta ahí todo bien. Bien, entonces el rompimiento, eso ocurre en la anafase 2, ¿verdad? Anafase 2. Ocurre aquí el rompimiento. Entonces, cada una de las mitades de los cromosomas va hacia sus respectivos polos. Y esto es interesante. Es decir, que cada célula se queda ya no con la carga original genética que tenía, sino con la mitad de la carga genética. Es decir, las células dejan de ser diploides y se convierten en haploides. ¿Listo? Ya les explico en qué consiste eso de haploide y diploide. Anafase, entonces, se dividen los cromosomas y migran hacia los polos. Hacia los polos de la célula, ¿no? El polo norte y el polo sur. Ellos empiezan a migrar. ¿Listo? Finalizada la anafase, ya se debe hacer la separación del citoplasma. Y a esa separación del citoplasma se le conoce con el nombre de telofase 2, donde ocurre la citocinesis. Entonces acuérdense que cada célula se había dividido en 2. Bien, aquí están los pedacitos con los polos. Se vuelve a formar la membrana nuclear, ¿cierto?
y se divide. Entonces ocurre la citocinesis, ¿cierto? Generando, óigase bien, ¿cuántas células hijas? 4 células hijas haploides. ¿Listo? Vamos a mirar qué significa eso de haploide. ¿Listo? Finalmente estas células hijas vuelven a iniciar en interfase, se vuelve a formar el núcleo y ya son fértiles. De hecho, estas 4 células hijas más adelante se van a convertir cada una en un espermatozoide, ¿cierto? O en un óvulo, ¿bien? Dependiendo del caso en el que se encuentre. ¿Listo, señores? Ese sería el proceso de la meiosis. Ahora, da la casualidad que no todo puede ser así tan fácil. Así que en este caso les voy a generar un cuadrito o un dibujito en el que se resumen absolutamente todas las fases que acabamos de ver. Recordemos, arrancamos desde una célula, ¿cierto? Pilas, en interfase duplicó su material genético. Es decir, que ya no es 2N, sino es 4N. ¿Por qué, profe N? ¿De qué me habla? Pues acuérdense, señores, que nosotros somos hijos de nuestro papá y de nuestra mamá. Nuestro papá pasó la mitad, es decir, el N. Y nuestra mamá mandó la otra mitad, el otro N. Si yo reviso, 2 Ns aquí es 2N, ¿cierto? Somos organismos diploides, porque tenemos carga del papá y carga de la mamá. La tenemos duplicada, ¿bien? Un organismo triploide sería que tuviera 3 veces la información genética. 4N sería tetraploide, pero hay casos en donde no tiene 2, sino solo tiene 1. Y a esto se le conoce con el nombre de haploide, ¿cierto? En la naturaleza hay organismos que son haploides, pero bueno, eso no me interesa todavía. Entonces, en este caso, la célula en interfase, ¿cierto? Duplicó su material genético, es decir, esas células dejó de ser 2N y ahora se convirtió en 4N. Muy bien, entonces arrancó, ya está aquí en la profase. Aquí está duplicando su material genético, ¿cierto? No está duplicando, está realizando el intercambio, la recombinación. Esto es interfase. Aquí ya estamos, todavía es 4N, esto es profase 1, ¿cierto? Muy bien, ahora esta célula, digamos que ubica los cromosomas en la mitad. A esto se le conoce como profase, todavía es 4N, ¿cierto? A esto se le conoce con el nombre de metafase 1. Muy bien. Cuando la célula rompe, oígase bien, rompe, si yo lo reviso en el ámbito de toda la célula, todavía es 4N. Porque pues toda la célula no se ha dividido, ¿cierto? A esto se le conoce como anafase 1. Todo esto de acá es lo que llamamos la meiosis 1. ¿Listo? Pero pilas, vamos a hacer las flechitas aquí. Pero pilas, porque aquí ya cuando empieza el proceso de la citocinesis, entonces algunas están por esta zona. Bien, a esto se le conoce como la telofase 1. Pilas que aquí ya cada una es 2N, ¿cierto? Y aquí 2N, que sumados me dan 4N. Bien, cuando termina la telofase 2, ¿cierto? Perdón, telofase 1, se obtienen 2 células nuevas en profase 2. En profase 2, ¿cierto? Pilas, desde aquí hasta aquí fue meiosis 1. De aquí en adelante va a ser la meiosis 2. Pilas porque cada división, entonces cada una de estas células ingresa en una nueva fase que se llamaría la metafase, ¿cierto? ¿Y qué es la metafase 2? Que se ubican en un plano ecuatorial. Esto le llamamos metafase 2, ¿cierto? Ya cuando se ha dividido y se empieza a romper, se conoce con el nombre de anafase. Entonces, cada pedacito va migrando hacia sus polos. En este caso, esto sería una anafase 2.
Y finalmente, las células empiezan su proceso de división de citoplasma, es decir, la telofase 2, y a formar el núcleo. ¿Listo? Muy bien. Telofase 2. Pilas, porque esto me va a originar 4 células distintas que ahora están en una interfase diferente con un núcleo y toda la cosa. Esas células, cuando van a cambiar, muy seguramente se van a convertir en los espermatozoides. Pero pilas, de una sola célula se obtuvieron ¿cuántas? 4. Esa es la importancia. Y todo lo que va de aquí hasta aquí lo vamos a reconocer con el nombre de meiosis 2. Meiosis 1, meiosis 2. A la larga, el proceso de la meiosis son 2 divisiones. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Listo. Recuerden, si van a dibujar o van a colorear, devuelvan o pausen el video, ¿cierto? Pero tenemos que, digamos que comparar la meiosis de los niños y las niñas. ¿Cómo así, profe? ¿Estamos en desventaja? ¿Estamos en ventaja? Sí, algo así. Imagínense que la célula precursora en interfase de los niños y de las niñas, aquí va a colocar niños, aquí va a colocar niñas, se llama muy similar. En el caso de los niños se llama espermatogonia. En el caso de las niñas se llama ovogonia. ¿Cierto? Cuando la célula realiza su primer meiosis, aquí coloquemos meiosis 1. En el caso de la ovogonia, se divide en 2 partes. Pilas. Un cuerpo que llamamos cuerpo polar. Es un cuerpo dañado que no sirve de mucho. Y un ovocito primario. Eso es producto de la meiosis 1. Pero en el caso de los hombres, esa espermatogonia es capaz de dividirse en 2 espermatocitos primarios. Esto de aquí es lo que llamamos un cuerpo polar. Ya les digo para qué sirve eso. Bueno, en el caso de la meiosis 2, vuelve y se hace una división, ¿cierto? Entonces, aquí se divide en 4 células. Y a estos les conocemos con el nombre de espermatocitos secundarios. Espermatocitos secundarios. Y con el tiempo, cada uno se va a convertir en un espermatozoide. ¿Listo? Espermatocitos secundarios. Repito, espermatogonia, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, que se van a convertir en los espermatozoides. Muy bien. Pero en el caso de las mujeres no están así. En el caso de las mujeres ocurre aquí otro proceso. Y es que el ovocito primario se divide en 2 células. En un óvulo, bueno, un ovocito secundario que evoluciona a un óvulo, y en otro cuerpo polar. Y por este lado estos cuerpos polares se dividen en 2 cuerpos polares más. Eso significa que por cada óvulo que se produce en las niñas, se producen 3 cuerpos polares. Que realmente pues estos se pueden enquistar y formar algunos quistes ováricos. Bien, pero entonces esta es la meiosis que ocurre tanto en las niñas como en los niños. Repito, es el proceso de producción de células de espermatozoides o del óvulo en particular. ¿Listo? Chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan tomado apuntes y que pues estén, digamos, con el tema un poco más claro. Cualquier cosa ustedes saben que pueden escribir y pues estaremos solucionando sus dudas. Que tengan muy buen día. Chao, chao.